Buen día hermanos, un nuevo día estamos iniciando y es motivo para agradecer al Señor, quien además nos permite tener este momento para escuchar de su palabra y poder meditar en ella de forma libre como tenemos este privilegio hasta ahora. Esta nueva serie de devocionales le puse por título Afirmemos nuestros valores. A modo de repaso de los devocionales anteriores, podemos observar que estamos inmersos nosotros en una sociedad en la que cada día se puede observar cómo se han perdido estos valores, que ya no son ni transmitidos ni enseñados en muchos lugares. Estos valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona o a una acción, y se consideran positivos o de gran importancia para un grupo social. Los valores también nos motivan a actuar de cierta manera porque forman parte de nuestro sistema de creencias. Son los que determinan nuestras conductas y expresan nuestros intereses y nuestros sentimientos. Los más resaltados de estos valores son como el respeto, el amor, la responsabilidad, la gratitud, la humildad, la solidaridad, la paciencia, la honestidad y muchos otros valores en los cuales podemos estar pensando en este momento. Ahora bien, ¿por qué son importantes estos valores? A modo de repaso de los devocionales anteriores. La importancia de los valores reside en conocer los principios que rigen nuestros comportamientos, nuestros sentimientos y son los que nos motivan a ser cada día mejores personas, y si los tenemos debemos ejercitarnos en ellos. En esta serie devocional hasta ahora hemos visto dos valores, el valor de ser bíblicos y el devocional anterior que vimos el valor de ser personas auténticas para Dios. Este tercer devocional de la serie lleva por título, o le puse por título, el valor de ser benignos. Como les comentaba anteriormente, vivimos en un mundo en el cual podemos observar cómo hay cada vez más personas amadoras de sí mismas, personas que buscan salvar lo suyo propio, viven ocupados en que sus ganancias crezcan, en que su imagen sea resaltada por sobre las demás, buscando ser mejores que otros, amadores de los deleites más que de Dios, como así lo expresa Pablo en su carta a Timoteo. Ahora bien, yendo a nuestras Biblias, los invito a buscar en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 11, pasaje que nos está acompañando para entender estos valores o nos dan una aproximación con la vida de Pablo. Pablo continúa escribiendo esta carta a un grupo creciente de hermanos allí en Tesalónica y les dice lo siguiente. Si tiene allí su Biblia, acompáñenme en la lectura. 1 de Tesalonicenses 2, versículo 7, que dice: Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con ustedes los creyentes, así como también saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. Pablo deja sentado que era un hombre de un espíritu tan benigno y totalmente accesible, con un carácter tierno al mismo tiempo. Él expresa en este pasaje, en el versículo 7, que cuidaba a estos hermanos de Tesalónica como la nodriza cuida a sus hijos. Y no solo eso, sino que se preocupa por las necesidades que ellos tienen como un padre, que así lo expresa en el versículo 11. Además tenía compasión por ellos, despliega una actitud tan benigna y compasiva que para él esto era algo primordial, ser benignos con ellos. Además, Pablo no solo pretendía llevarles un sinfín de información teológica y doctrinal, sino que, como expresa, quería compartir no solo el Evangelio, sino también su vida con ellos. Sin embargo, a veces en nuestras vidas puede haber este rasgo de ser personas que somos amadores de nosotros mismos, que quizás nos lleva a la falta de compasión para con nuestros hermanos. Es por eso que a través de las actitudes de Pablo podemos ver que una prioridad y un valor en nuestra vida es muy necesario para estos tiempos. Tener una actitud y una disposición que se caracteriza plenamente por la gracia de Dios en nuestra vida. Así como Pedro dice en su segunda carta,
en el capítulo 3, verso 18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A medida que iba meditando sobre este valor, vino a mi mente aquel pasaje de Lucas 10:25, que es la historia del buen samaritano. Muchos conocemos la historia de aquel hombre que tuvo compasión y misericordia y mostró su benignidad hacia aquel hombre que fue asaltado camino a Jericó. La Biblia nos cuenta que en el verso 34, este hombre se acercó, vendó las heridas, lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó hasta el mesón y cuidó de él. Pagó su estadía y cuando se estaba retirando pidió que lo cuidaran y todo lo que gastara de más lo iba a pagar cuando regresara. Si la historia se lee apresuradamente y sin mucha profundización, podemos decir qué bueno aquel hombre que ayudó a este judío. Pero ahora bien, si profundizamos en esta historia, existió un odio profundo entre los judíos y los samaritanos. Los judíos se veían como descendientes puros del linaje de Abraham, mientras que los samaritanos se los consideraba como una raza mezclada cuyo origen se debió a la unión de los judíos del norte con gente de otros pueblos luego del exilio de Israel. Pero algo muy característico en esta historia es cuando el Señor le pregunta al maestro de la ley quién de estos tres fue el prójimo que ayudó al hombre herido. Y este intérprete de la ley no mencionó diciendo fue la persona samaritana, sino que respondió el que usó de misericordia o el que tuvo misericordia con él. En realidad, ni siquiera pudo decir ni pronunciar la palabra samaritano cuando contestó a la pregunta. Su actitud de experto en la ley traicionó su falta de amor. De esta historia podemos aprender que la benignidad de aquel hombre samaritano al momento de ayudar al hombre herido no tuvo en cuenta esta diferencia cultural, sino que la bondad de su corazón lo ayudó vendando sus heridas, llevándolo hacia un lugar para que descansara mejor y pagando las deudas que éste generara estando en este proceso de recuperación. Ahora bien, algo que me dio mucha risa, pero lo vi tan acorde con este devocional, es que a veces las redes sociales o YouTube o lo que nosotros consumimos generalmente a través de celulares y que nos conectan con otras personas, a veces estas redes parecieran ser un factor de distracción. Pero hay información en ellas que nos ayuda a mirar desde otra perspectiva algunos aspectos. En la semana volví a ver un video en el que claramente expresa un ejemplo similar a este. Este video cuenta sobre la relación entre un hombre y una serpiente. Comienza contando la historia de que había un gran incendio en un bosque y había un árbol que se estaba quemando. Y dentro de ese árbol, este hombre que caminaba ve que hay una serpiente enredada sobre las llamas y su intención es ir y sacarla para que no se queme. A medida que este hombre iba tratando de ayudar a la serpiente, ésta la mordía. Él, otra vez, intentando sacar a la serpiente del fuego, la serpiente lo vuelve a morder. Y esto se repite una tercera vez, hasta que nos cuenta la historia que aparece una tercera persona y le dice, ¿no te das cuenta que ayudando a la serpiente cada vez te muerde y te aleja más? A lo que el hombre que estaba ayudando a la serpiente responde, yo sé que la serpiente me va a correr, me va a morder y me va a atacar, pero su esencia no puede cambiar la mía. Su esencia puede ser atacar, pero mi esencia es ayudar y en eso es lo que me mantengo. De estas dos historias podemos ver que nuestra esencia siempre debe ser ayudar a quien lo necesite. O estén o no de acuerdo con nuestras opiniones, estén o no de acuerdo con nuestros valores o con nuestra forma de pensar. Porque si vemos a una persona necesitada que necesita de nuestra ayuda, a un hermano, y no somos benignos con ellos, así como dice Santiago, que quien sabiendo hacer el bien no lo hace, le es contado como pecado. Queridos hermanos, que de este valor podamos aprender que las situaciones siempre obran para bien en un clima benigno y de aceptación, dejando de lado toda idiosincrasia, en donde las personas llegan a ser mucho más importantes que las reglas rígidas y las expectativas exigentes como las que tenía este maestro de la ley. Que podamos tener presentes
en este nuevo desafío aquel pasaje de Efesios 4:32, que debemos ser benignos, misericordiosos unos con otros, perdonándonos, así como Cristo nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Así que sumamos otro desafío y otro valor a esta serie de devocionales, es el valor de ser bíblicos, el valor de ser personas auténticas para Dios y el valor de ser benignos unos con otros. Que el Señor los bendiga en este día.